Venga, hablamos ahora de la orden de marcha. Vamos a entrar en cosas ya un poco específicas de circulación, que serán un poco más complicadas, ¿vale? Vamos a intentar ir pasito a paso. Dice que la orden de marcha es el conjunto de indicaciones previas que se deben dar al maquinista para que el tren pueda salir o pasar por una estación, ¿vale? La orden de marcha es para que puedas salir o pasar de una estación, ¿no? Y son indicaciones que te tienen que dar antes de que hagas eso. No lo haces por tu propia iniciativa, ¿vale? El maquinista. Te tienen que dar la orden de marcha, ya sea las señales o el personal, ¿no? Vamos a ver los diferentes casos. Dice, la orden de marcha se da con la señal de salida, la señal de salida de la estación que vimos antes, ¿no? La señal de salida, que es la que te protege la aguja de salida, pues si está verde, pues te está dando ya la orden de marcha de que salgas o continúes, ¿no? A eso se refiere. Se da con la señal de salida si existe, porque puede que no haya señal de salida en algunos sitios, ¿vale? Eh, y no hay que considerarla inexistente. Que haya que considerarla inexistente, pues imaginaros, por ejemplo, que se ha establecido un bloqueo telefónico temporalmente porque más adelante, no sé, en el conjunto de la línea no funciona algún sistema, se establece el bloqueo telefónico, entonces, bueno, tienes que ignorar las señales. ¿Vale? Entonces, en este caso, hay que considerarla inexistente, ¿no? Tienes que ignorar las señales y atenerte a lo que te digan con los telefonemas y demás, ¿no? A eso se refiere, ¿no? En casos especiales en los que está la señal, pero por lo que sea tú tienes que ignorarla, ¿no? Bueno, pues la orden de marcha la da la señal de salida si existe y si no hay que ignorarla, ¿vale? Para ello basta que no ordene parada. ¿Cómo ordena parada una señal? Que ya una señal luminosa, ya os lo adelanto del libro 2 es cuando está en rojo, ordena parada. Si no está en rojo, no ordena parada, ¿vale? Ordenarán otra serie de cosas, ¿no? Ya lo veremos. Para ello basta que no ordene parada, que no esté en rojo la señal, o en caso contrario, es decir, que esté en rojo, que se autorice su rebase por el responsable de circulación si procede, ¿vale? Muchas cosas. La orden de marcha te la da la señal de salida, si existe y no hay que ignorarla. ¿Cómo te da la orden esa orden de marcha? Pues no estando en rojo o incluso estando en rojo si el responsable de circulación te dice que te la salte, ¿vale? En casos muy concretos, ¿no? Pues te la puede dar con una autorización de rebase por telefonema o con el VAR que dijimos el otro día, el boletín de autorización de rebase, ¿no? Puede estar estropeada esa señal y está permanentemente en rojo, ¿no? Se ha estropeado y está en rojo siempre, ¿vale? O se ha estropeado y está siempre apagada, ¿no? Bueno, pues en ese caso te autorizan a que la rebases, ¿no? También eso sería la orden de marcha. Bueno, eso es el caso general. Si está en la señal de salida, cuando no está en rojo o me dicen que me la pase, esa es la orden de marcha. Ahora, si la señal de salida no es visible desde el punto de estacionamiento, tengo el tren parado en la estación y no veo la señal, por lo que sea, ¿no? Porque la estación está en curva, por ejemplo, o hay algún obstáculo que normalmente no hay, un árbol que ha crecido mucho, ¿no? Y hay que cortarlo, pero todavía no lo han cortado, ¿no? No se ve la señal de salida desde el punto de estacionamiento. Y no existe o no funciona la señal indicadora de salida, que ya veremos que es una señal que te indica, te da información de cómo está la señal de salida, es precisamente para estos casos, para las estaciones en las que no se ve desde donde está el tren la señal de salida, hay otra señal antes que te adelanta la información, ¿no? Que es la indicadora de salida. Bueno, pues si no se ve la señal o no existe o no funciona la indicadora de salida, ¿qué hacemos entonces? El maquinista iniciará la marcha en condiciones de cumplir lo que ordene la señal de salida, ¿vale? Iniciaremos la marcha, me adelantaré un poquito hasta que vea la señal de salida y entonces ya cumpliré lo que me diga, ¿no? Fijaros que ya un caso concreto, no lo veo y no hay nada que me lo indique. ¿Cómo iniciará la marcha? Pues seguramente con marcha de maniobra, iré muy lentito, ¿no? Iré a 30 o a 20, estoy dentro de una estación, ¿no? Hasta que vea la señal y entonces ya pues me paro o continúo si está verde o si no está roja. ¿Vale? Eso sería en el caso de que no vea la señal de salida desde el punto de estacionamiento. Ahora, la orden de marcha dice que se complementará con la señal de paso para los trenes directos o la señal de marcha del tren para los trenes parados en los siguientes casos. Esas son señales que veremos también en el libro 2. La señal de paso es esta de aquí. Es una señal portátil que hace los responsables de circulación, que es tener tu gorra y tu banderín así puesto. Esa es la señal de paso. Y un tren que es directo, un tren que no va a tener parada, si ve que tú estás con la señal de paso, pues continúa, ¿vale? Le está dando permiso para que pase. Y la señal de marcha del tren es lo mismo, la gorra, el banderín, pero aparte el silbato, y esto es para los trenes que están parados en la estación, ¿no? Le pone la gorra, el banderín y pita, y el maquinista sabe que puede salir, ¿no? Pero dice que esta orden de marcha que da la señal de salida se complementará con la señal de paso en algunos casos, obligatoriamente, ¿eh? Hacia un trayecto con bloqueo telefónico, es decir, en bloqueo telefónico siempre vamos a tener que dar, aunque tengamos señal en la estación, la señal de paso o la señal de marcha del tren, ¿vale? Siempre. Aunque tú estás parado en la estación, se te pone verde,
pero estás en un bloqueo telefónico, tienes que esperar a que salga el responsable con su gorrita, su banderín y su pitido para dejarte salir, ¿vale? Se complementa en el bloqueo telefónico siempre. Dice, hacia un trayecto con banalización temporal de vía circulando a contravía. Os dejo aquí un dibujito. Lo comentamos el otro día, ¿no? Cuando yo tengo una banalización temporal de vía es porque una de las dos vías en una vía doble se me ha estropeado, entonces por la otra voy a tener que pasar los trenes en los dos sentidos, ¿no? Tenía aquí una que va de izquierda a derecha y otra que va de derecha a izquierda. Se me estropea una, pues por la vía esta de aquí abajo voy a tener los que pasar de izquierda a derecha y al contrario, ¿no? Lo que pasa es que los que vayan de A a B van a ver todas sus señales porque están apuntando para ellos, pero los que vayan desde B hasta A no van a ver ninguna señal, porque las señales están apuntando hacia el sentido contrario, porque en la vía, en la otra vía, no está previsto que circulen trenes en el sentido de B hacia A. Entonces, en ese caso, para esos trayectos a contravía, en realidad lo que se establece es un bloqueo telefónico. Van a tener que pedirse permiso para mandar los trenes los responsables de circulación de A y de B. Entonces, claro, en una banalización temporal de vía circulando a contravía, es como si estuviera en un bloque telefónico, ¿vale? Equivalente. Entonces, en este caso, para pasar de B hacia A, también hay que hacerle la señal de paso o la señal de marcha al tren, ¿vale? Y también, cuando la señal de salida afecte a más de una vía, lo que dijimos antes, en vez de tenerla una señal de salida en cada vía, tengo una fuera que me protege la aguja, pero está más adelante de las agujas, ¿no? Cuando la señal de salida afecte a más de una vía, conforme a lo dispuesto en el punto 7 del artículo 2162, que ya os adelanto que eso significa que se hace mediante un telefonema. El marcha el tren se dará con un telefonema. Esto solamente es para los casos que están parados, no le va a dar un telefonema a un tren que viene directo, ¿no? Se complementaría con la señal de marcha el tren simplemente con los gestos, ¿no? Pero fijaros en este caso, tengo un tren parado en cada vía, se me pone la señal verde, imaginaros. Cómo sabe a quién le toca? ¿Vale? Si no ven la aguja, no tendrían por qué saberlo, ¿no? Pues entonces hay que darle la indicación de marcha el tren por telefonema, en concreto al maquinista que tenga que salir. Oye, maquinista del tren no sé cuál de la vía 7, prepárese para recibir un telefonema, ¿vale? Preparado. Entonces ya le dice, marcha el tren de no sé cuál de la vía no sé qué, y entonces ya sale, ¿vale? Pero fijaros que es un caso muy concreto. Oye, ¿cómo sabe cuál de los dos tiene que salir si se pone esto verde? No podría saberlo, ¿no? En condiciones normales. Bueno, pues en esos tres casos es en los que la orden de marcha que te dé la señal, si existe, hay que complementarla con la señal de paso o la señal de marcha del tren que dé el responsable de circulación, ¿vale? Incluso, y en este tercer caso, incluso mediante un telefonema. Esto está puesto así porque hubo algún problemilla, algún accidente y demás, ¿no? Pero bueno, es como una cosa de seguridad a mayores. Ahora dice, en BCA, en bloqueo de control automático, que era el bloqueo que os dije de los trenes de alta velocidad, ¿no? Donde no hay señales de velocidad máxima, sino que en la cabina se le indica la velocidad máxima a la que puede circular, ¿no? Es esta del RTMS, ¿no? No hacen falta señales de velocidad máxima ni nada. En cabina te dicen que tú puedes ir a 300 por hora durante 100 kilómetros, ¿no? Lo que sea, el movimiento autorizado, ¿no? Si te dice algo que no sea cero, avanzas. Esa es tu orden de marcha. Que en la cabina te ponga algo que no sea velocidad cero. Si te pone velocidad 30, pues esa es tu orden de marcha, ¿vale? Si hay una indicación que no sea cero, esa es la orden de marcha en este tipo de bloqueo. Ahora, caso especial también. Dice, si la vía o la estación no dispone de señal de salida, ¿vale? Tenemos esta estación aquí pelada sin ninguna señal, ¿vale? La orden de marcha la constituye la señal de marcha el tren, ¿vale? Tiene lógica, ¿no? Sale el responsable con su gorrita, su banderín y su pitido y te dice que salgan, ¿no? Ahora, cuando la presentación de dicha señal, conforme a lo dispuesto en el punto 4 del artículo tal, que ya lo veremos en el libro 2, pueda ofrecer duda de interpretación al maquinista, el responsable de circulación lo presentará conforme a lo dispuesto en el punto 7, es decir, mediante un telefonema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí, por ejemplo, estos dos trenes, es lo mismo que pasaba antes. Tenía aquí la señal de salida, ¿cómo sabe cuál tiene que salir? Pues si viene aquí el responsable de circulación y le hace la señal de marcha el tren, ¿cómo sabe que se la está haciendo a este y no a este? Puede ser un punto en el que haya dificultad de entendimiento, ¿no? Pues si eso ocurre, este tío se irá a su gabinete de circulación y cogerá el teléfono y hará el telefonema, ¿vale? Al tren correspondiente, ¿vale? Que eso es lo que dice en el punto 7, que será mediante telefonema. En el caso de que pueda ofrecer dudas de interpretación, que sería este caso de aquí. Si solo hay un tren, no hace falta. Si solo hay un tren, pues sale, le hace la orden y se va, ¿vale? En el caso de que haya dos o más, o baja visibilidad, lo que sea, pues entonces lo harás por telefonema.